Hola, hola, mi nombre es Marisol Lau, soy psicóloga clínica y actualmente trabajo de manera individual con personas en psicoterapia individual, familias y parejas. Dicho esto y esta breve presentación acerca de mí, les doy la bienvenida a este espacio, a mi podcast llamado A veces hay que hacer la oración para llegar a la superación. El día de hoy les quiero hablar acerca de un concepto, un modelo que nosotros tendemos a utilizar cuando trabajamos con parejas. Vamos a entender que no se trata solamente de un modelo aplicable a todo tipo de parejas, sino que algunas veces puede ser útil y también un poco como para ir derribando ese tipo de mitos o prejuicios respecto a lo que se trabaja en pareja, ¿ya? Como por ejemplo, de repente hay personas que piensan que los psicólogos solamente escuchan, no hablan, ¿ya? Y las personas no saben que gran parte de lo que nosotros hacemos tiene un sustento teórico, ¿ya? Cuando se preguntan ciertas cosas, eso tiene un objetivo, tiene algún tipo de porqué detrás, ¿ya? Y bueno, como en todas las cosas, deben existir personas que no reconocen ese sustento teórico detrás y indagan cosas que a lo mejor no tienen ni pies ni cabeza, pero la idea de hoy es que les voy a estar hablando acerca de algo que sí tiene sustento como tal y que como terapeuta de familia y pareja, junto con otros colegas, también aplicamos, ¿ya? Y que son cosas que son vigentes a día de hoy. Y bueno, alguien me podrá decir, ¿de dónde sale esta idea? Ya, esta idea sale, no solamente, como les digo, de esto que a veces las personas piensan, de que solamente se habla de cualquier cosa, sino que también un poco como para transmitir a las personas, dependiendo del caso, qué es lo que se tiende a conversar, desde dónde nos tomamos como profesionales para abordar cierto tipo de temáticas de pareja, para que también las parejas cuando decidan ir a un proceso de terapia, iniciarlo como tal, no tengan tanto miedo a lo desconocido por no saber cómo es el proceso como tal, sino que tengan una idea de qué es lo que podemos encontrar, ¿ya? No digo que siempre sea de esa forma, pero en algunos casos sí, ¿ya? Y esto que yo les quiero nombrar es lo que Michelle Chapman, junto con Mona Deko, que no voy a pronunciar su apellido completo porque es muy largo, plantearon, ¿ya? Yo aquí tengo mi gran paper, que después si quieren se los puedo enviar. Y lo tengo aquí un poco como para nuevamente recordar que estas cosas no es que uno las ande inventando, no es que uno les vaya a preguntar cosas porque sí, sino que hay todo un sustento teórico, hay investigaciones y de alguna manera son cosas que las personas han ido trabajando a medida que ha ido pasando el tiempo, ¿ya? Y tengo este paper porque es el que tenía más reciente. Yo ahora no ando en mi ciudad, yo vivo en Concepción, pero ando en Santiago por temas entre vacaciones, actividades familiares y cosas así. Entonces me traje lo que pude para poder seguir trabajando y hacer este podcast, ¿ya? Desde ya mencionar que ando con una alergia horrible, como siempre que vengo para acá. Pero bueno, trataré de conversar sin perder el hilo y no tener que sonarme tanto. Crucemos los dedos que así sea. ¿Ya? Y bueno, como yo les decía, voy a mencionar a Michelle Chapman, que es más fácil pronunciar su apellido versus la otra persona. Junto con esta otra persona plantearon lo que se llama el ciclo de la vulnerabilidad, ¿ya? ¿Qué es esto del ciclo de la vulnerabilidad? Esto es un modelo ya a través del cual terapeutas de familia y pareja, sobre todo de parejas, trabajan. Cuando digo modelo, me refiero que es desde donde como profesionales nos posicionamos para poder trabajar con las temáticas que las personas traen al espacio de la sesión. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? Así como en la psicología en general existen psicólogos que se dedican a trabajar infanto-juvenil, adolescencia, adultez joven, adultez mayor, por ejemplo. Las personas de manera individual o en familia y pareja se basan, en el mejor de los casos, de enfoques, de modelos para poder trabajar. Ejemplo, si yo soy alguien que trabaja de manera individual o con un grupo de personas, ¿ya? Voy a poner una temática súper específica que no tiene nada que ver con lo que voy a estar hablando el día de hoy, pero que nos puede servir para ejemplificar. Y que, por ejemplo, trabajan consumo de alcohol, ¿ya? Si llega una persona o un grupo y ahí me dice, tú tienes que trabajar esta temática, yo no voy a llegar a la vida a hablarle ni preguntarle de cualquier cosa, ¿ya? Yo debiese revisar como profesional cuáles son los modelos, teorías que están detrás de esa temática y que se ha visto que tiene resultados positivos, resultados óptimos, que generan adherencia al tratamiento, etcétera, relacionados con la temática en específico.
¿ya? Y ante, por ejemplo, el consumo de alcohol, así como de drogas y otro tipo de sustancias, hay modelos específicos de autores específicos que han planteado de qué manera como profesionales podemos ir abordando esto. No en todas las temáticas hay algo extremadamente estructurado, y eso es verdad, pero sí hay aspectos importantes que uno dice, si llega con esta temática es importante que se revise esto y esto y esto. En algunos tipos de temáticas hay intervenciones específicas que sí o sí se deben realizar con el objetivo de poder ayudar a la persona de manera positiva, etcétera, ¿ya? Y dentro de esto que yo les digo como enfoque, teorías y todo, están los modelos, y aquí está este modelo del ciclo de la vulnerabilidad, que de paso a mí me pareció espectacular y por eso también se los estoy mostrando, y porque creo que también es algo que puede ser extrapolable a cuando uno trabaja de manera individual o incluso con la propia regulación de sus emociones y de las cosas que a uno le puede ir pasando, ¿ya? Entonces, bueno, este modelo que se llama el ciclo de la vulnerabilidad abarca, como digo, el trabajo con lo que tendemos a llamar impases en la pareja. Impases como problemáticas en particular donde cuando se generan situaciones de conflicto, de dificultad, se genera que de alguna manera en este choque uno o ambos de los miembros de la pareja, y acá estoy hablando de pareja, y hay que entender que estamos en un contexto específico donde se estudian las cosas de cierta manera, donde también todo lo que se ha estudiado la mayoría de las veces es en la idea de pareja, de dos miembros, ¿cierto? Y no voy a estar haciendo las especificaciones de poliamor y todas esas relaciones abiertas, bla, bla, porque teóricamente más se ha estudiado el otro, ¿ya? Pero no quiero hacer como que no existan estas otras diversidades, ya existen, pero para esta temática yo me voy a centrar en, cuando hablo de pareja, 2 personas, ya, independiente si están casadas, son andantes, convivientes, etcétera, sino que 2 miembros, ya, que dicen somos pareja, ya. Y como digo, en estas situaciones de conflicto, donde hay diferencias de opinión, lo que tiende a pasar es que imagínense un auto que echa humo, otro que echa humo, y empiezan a chocar, claramente todo se va a llenar de humo, todo el espacio, ¿ya? Entonces aquí pasa algo parecido, donde, ¿qué es lo que pasa? Que uno o ambos miembros de la pareja, al momento de enfrentarse en esta situación, se ven abrumados por el contenido, por la emocionalidad de lo que está ocurriendo en el momento, y ¡pum! Desconexión emocional. Desconexión emocional en el sentido de que me voy alejando emocionalmente de la situación que está ocurriendo en el presente, como de la persona que tengo al frente, al lado, donde sea que está, o sea, el otro miembro de la pareja, ¿bien? Entonces, a través de este modelo del ciclo de la vulnerabilidad, lo que se busca es poder trabajar en esas situaciones de impas, donde se generan esas desconexiones emocionales, ¿ya? Porque si yo me desconecto emocionalmente con la persona con la que estoy discutiendo, es más probable que pueda decir algo que esté fuera de lugar, que pueda tener algún tipo de reacción que no va a favorecer ni la comunicación, ni generar una conexión emocional, entre otras cosas, ¿ya? Y nos podemos hacer mucho daño como pareja, ¿ya? En este caso, esas personas que llegan a la terapia. Yo estoy de terapeuta. Y entonces, bueno, en eso se va a ir centrando. Y les voy a leer algo que es bien importante relacionado con esto. Porque igual me interesa como para personas que sean colegas o personas que no sean colegas, igual vayan teniendo una idea como más amplia respecto a esto. Y es que este modelo de la vulnerabilidad, y voy a estar leyendo, integra aspectos interaccionales, socioculturales, intrapsíquicos e intergeneracionales en la relación de pareja. O sea, aquí vamos a abarcar hartas cosas, no solamente a nivel intro de la propia persona, sino que también hay que entender que en las parejas, sea cual sea el tipo de pareja y cómo se conforma, está compuesta por personas naturales, por personas que cada persona trae una historia en particular, ¿ya? Trae una historia en particular con su familia de origen, con los distintos modelos de relación de pareja que han ido viendo y con los cuales han ido o han podido interactuar a lo largo de los años, ¿ya? Entonces, en ese sentido, no es que uno llegue como tabla rasa, así como tabla pura, no. Venimos cada persona con un cierto grado de influencia, con creencias, con valores, traspasada a nivel generacional, traspasada por conversación entre pares, por la cultura, etc. O sea, a cada persona le atraviesan muchos, pero muchos factores, ¿ya? Entonces, por eso es importante tener eso en consideración, ¿ya? Este es un trabajo, este modelo que se realiza en el aquí y ahora, también es importante mencionarlo, que tiene como objetivo ayudar a las personas a moverse de lo reactivo a una posición dialógica,
y a verse a sí mismos tanto como víctimas como villanos e incrementar su responsabilidad y agencia personal. O sea que todas las partes implicadas van a ser responsables de lo que se está generando en esa interacción, ¿ya? Y claro, como digo, en el aquí y ahora, que son las maneras de interactuar que en el presente que está teniendo la pareja están influyendo en que se desconecten emocionalmente, que se hayan alejado de lo que era su relación de pareja, que esté afectando el que tanto se están queriendo, que tanto están disfrutando, etc. ¿Bien? Y alguien podría decir, pero ¿cómo mi chica se trabaja eso? No voy a entrar en detalle en lo que pasa sesión a sesión, pero a modo de aterrizar este modelo y de también que ustedes puedan entender qué relación hacía yo respecto a esto de la propia regulación emocional y del propio análisis, la propia conciencia respecto a las emociones y cómo eso nosotros lo vamos expresando en estas interacciones como tal, es que hay que agarrarse de esta idea de vulnerabilidad. Por algo le pusieron el nombre de ciclo a la vulnerabilidad. Ya el ciclo, bueno, porque es algo que se va a ir viendo, que no va a ser solamente una vez, que cuando las parejas entran en cierta dinámica de interacción que va siendo nociva, o no necesariamente nocivas, pero que les afecta negativamente, son formas de relacionarse que probablemente han ido trayendo a lo largo de cómo se ha ido desarrollando la relación, o que al menos al momento de llegar al espacio de la terapia es algo que lleva harto tiempo. Pensando un poco en ejemplos de lo que he podido ver en el espacio de la terapia de pareja, son a veces formas de relacionarse que llevan instauradas varios meses, varias semanas y siguen ahí, pero claro, no han sido capaces de identificar en este impasse, en esta situación, qué es lo que está haciendo que se perpetúe y qué está haciendo o qué no están haciendo distinto y que podrían hacer distinto y que podría ser más favorecedor para lo que ellos quieren obtener, que es que la otra persona entienda cuál es la temática que se está abordando, etc. ¿Ya? Y ahí es cuando vulnerabilidad entra como concepto clave, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a entender por vulnerabilidad? Y ahí yo nuevamente les voy a leer mi paper, ¿ya? Estas autoras que yo les mencionaba, Chapman y la otra persona que no voy a pronunciar porque el apellido es muy largo y desconozco su nacionalidad, comentan lo siguiente: usamos el término vulnerabilidad para referirnos a la sensibilidad que los individuos traen de sus historias pasadas o de contextos actuales en sus vidas, a la intimidad de sus relaciones, ¿ya? O sea, como yo decía, cada persona viene con una historia que nos traspasa, que nos envuelve a través de múltiples cosas, factores económicos, culturas en las familias. No todas las familias son iguales, no todas las personas son iguales en general. Bueno, para alguien puede ser una obviedad, pero no es lo mismo una persona que nació, no sé, en un contexto rural a que en un contexto de ciudad. Y como digo, hay una serie de factores que van atravesando, privilegios y un montón de cosas de por medio, ¿ya? Entonces, como digo, cada persona trae esa historia y asimismo traen ciertas heridas, ciertas cosas que les han marcado a lo largo de su historia, que puede ser que tengan o no tengan resueltas, ¿ya? Y que pueden influir. Desde ya hago la aclaración, como esa típica frase de si no te quieres a ti mismo, nadie te va a querer. ¿Quién dijo eso? Y bueno, es mentira, no es necesario. Hago la aclaración nuevamente porque muchas personas llegan con esa creencia. Y es porque, claro, si tú no te quieres, puede ser que corras el riesgo de que te encuentres con alguien que te quiera hacer daño y te cueste más salir de ahí. Puede ser, pero tú puedes no quererte, puedes no conocer aspectos de tu vida y de todas maneras recibir cariño y recibir amor, ¿ya? Entonces, aquí puede pasar algo parecido. Tú no tienes por qué tener identificadas todas tus heridas, no sé, como heridas de infancia, heridas de adolescencia, etcétera, con tu mamá, con tu papá, con tu cuidador, con quien sea. No es necesario que tú tengas todas esas heridas identificadas porque probablemente no vas a poder, ¿ya? Y no porque tengas algún tipo de dificultad como tal, sino porque la vida y las interacciones que tú van teniendo, así como estas interacciones que yo estoy mencionando a nivel de pareja, te van a hacer que tú conectes o no con cierto tipo de heridas específicas, ¿ya? Por ejemplo, si tú eres una persona, así como pensando en heridas típicas que la gente tiende a mencionar, a lo mejor a ti, no sé, te abandonó algún miembro importante en tu vida, entonces tú tienes un tema con el abandono.
¿ya? Y te da cosa que la gente deje de juntarse contigo, etcétera, pero a lo mejor tú de alguna manera entre tus herramientas y las habilidades de tus amistades o tus pares has logrado generar unos vínculos tan potentes que a lo mejor en ningún momento te vas a conectar con esa posibilidad porque son personas tan claras y hay un lazo tan afiatado que a lo mejor no es tema, ¿ya? Pero después justo conociste una persona, una pareja que tiene una forma de relacionarse en particular que a lo mejor no es tan directa, no es tan clara y justo te empieza a activar esa herida de abandono que a lo mejor tenías superada, ¿ya? Como pueden ser otro tipo de heridas y que, como digo, no necesariamente tienes por qué tener identificadas ni superadas. Y eso no va a ser impedimento que tú te puedas relacionar en pareja. Pero es importante saber que puede ser que tengamos, ¿ya? Y en estas situaciones de impases que describen estas autoras es justamente cuando se activan ciertas heridas, ¿ya? Y en esos casos sí va a ser importante poder reconocerlas acorde a la situación. Y bueno, ahí es cuando vamos a estar como profesionales para poder guiar, poder reflejar o identificar esas posibles heridas, si es que es pertinente, ¿cierto? Y encontrar la manera de cómo poder, si es necesario, reparar, de cómo sobrellevar de manera individual y con la ayuda de esta otra persona para que a nivel de interacción de pareja el resultado tienda a ser favorecedor para la pareja como si la pareja fuera un tercero, ¿bien? Entonces, como digo, todas las personas vienen con estas vulnerabilidades, ¿ya? Y los terapeutas de familia y pareja y psicólogos, psicólogas no estamos exentos de eso. Todos tenemos nuestras heridas, como dicen por ahí, ¿ya? Y también agregan estas autoras que las vulnerabilidades también pueden venir de la socialización de género, de la inquietud, iba a decir, me equivoqué, inequidad, la inequidad de poder o diferencia de poder, o de traumas psicosociales como la discriminación, la pobreza, la marginación, la violencia, los trastornos sociales o experiencias relacionadas con la guerra, ¿ya? Aquí a lo típico de como contexto de guerra, por ejemplo, cuando ha habido hambruna, así como voy a hacer algo como un ejemplo súper estereotipado, que puede ser que no sea tan quizás para las personas que escuchan este podcast, pero de todas maneras lo voy a hacer como para que se entienda, no sé, pues algo que he visto, no de manera directa, no he hablado con personas que directamente han vivido una guerra, ya, a excepción de mi abuela que estuvo en la Guerra Civil Española, pero ella era chica y había temas como de bombardeo, pero como de las historias que me han contado otras personas, por ejemplo, que tenían abuelos o bisabuelos que habían vivido guerras como tal, donde por ejemplo se pasó mucha hambre. No es raro que después, cuando ya la situación ha cambiado, el contexto es distinto, tienden por ejemplo a acaparar más comida, a comprar de más para que no falte nada de la despensa, por ejemplo. Ahí puede ser que haya una herida. Yo no le voy a poner un nombre así como de carencia, de no sé qué, porque no he visto qué teorías o qué concepto específico haya asociado a eso, pero uno puede decir, tiene un tema claramente esta persona con el tema de la comida y que falten cosas, ¿ya? Entonces no es raro que, por ejemplo, en una interacción de pareja podría pasar, y que de hecho me estoy acordando de un caso que sí pasó, que a lo mejor cuando la persona iba al supermercado, ya imaginemos los años no sé cuánto, uno de los miembros de la pareja iba al supermercado y por ejemplo, digamos un caso hipotético, el hombre de la familia, es súper estereotipado lo que digo, pero contexto Chile hace años atrás, donde cultura donde el hombre era el proveedor económicamente, la mujer era la que organizaba la economía del hogar, la alimentación y todo eso. Podríamos pensar que, por ejemplo, un caballero que había vivido contexto de guerra, mucha pobreza, mucha hambruna en su infancia, a lo mejor le da el dinero a su señora para que fuera a comprar, la señora compraba cosas, pero y le sobraba dinero, por ejemplo, y no compraba tantas cosas. Y a lo mejor el caballero llegaba y decía, en la despensa no hay nada, no sé qué, y reaccionaba mal. Persona que a lo mejor, no sé, pasémonos el rollo de que una persona que le costaba conectar emocionalmente y en vez de decir, me da pena que vuelva a pasar esto de la guerra, no tengamos comida para los niños, para ti, sino que reaccionaba gritando, tirando cosas, ya me fui en la exagerada, pero como poner un ejemplo, y la otra señora toda enojada porque no entiende que mi chica le pasó al marido y que de paso deja la embarrada porque asusta a los niños porque grita y etcétera, y quedó el escándalo y el marido se desconectó emocionalmente y la señora se puso a llorar, se fue a la pieza y quedó el escándalo, así dramático, pero caso muy posible que se pueda dar. Y resulta que, claro, que a lo mejor la esposa no sabía que este tema de la carencia del hambre era un tema para su marido. De paso, el marido no tenía las habilidades ni las herramientas para poder expresarle qué es lo que le estaba pasando con ese tema. Y solamente reaccionó con enojo. Entonces ahí ambos se desconectaron y quizás su relación de pareja se vio afectada, etcétera. Casi que divorcio no habían en esos años hipotéticos en mi cabeza, ¿ya? Pero se entiende. Podría ser que, claro, ahí hay un impasse porque en esa conversación, ¡pum!, se desconectaron, ¿ya?
Y esta situación se podría haber solucionado si es que a lo mejor hubieran ido a terapia de pareja, quizás en ese contexto era demasiado difícil. Pero hubieran revisado qué es lo que pasaba a nivel vulnerabilidades, que para ellos es un tema, o a lo mejor a él le interesa poder proveer a su familia y le da miedo que no puedan tener la comida suficiente y quiere ver a su esposa como una persona que también piense de esa forma. Y ahí la señora escucha eso y se pone a llorar y se emociona y le da la mano al marido y el marido llora y todos lloran. Ya bueno, algo de eso pasa en las sesiones de terapia. Entonces a eso voy, que pueden haber múltiples factores. A ello le da el contexto de la herida relacionada con la guerra, la hambruna, pero pueden ser más cosas que no necesariamente tienen que ser traumáticas o extremadamente graves como tal, ya pensando que también la gente tiende a asociar estas cosas como algo extremadamente doloroso y no. ¿Ya? Digo que no porque también, como aprovechando de paso a decir que no porque a lo mejor a ti no te pasó algo extremadamente grave legalmente o socialmente que tiene un cierto tipo de connotación negativa en este mundo, significa que es menos válido, ¿ya? Tendemos en general a comparar experiencias, no es raro, somos seres humanos, tendemos a comparar, ¿ya? Pero es importante igual como ver bien desde dónde estamos comparando, ¿ya? Y que cada vivencia al final es única y exclusiva. Entonces, como digo, estas vulnerabilidades pueden tener múltiples factores asociados, ¿ya? ¿Y qué más agregan estas autoras? ¿Ya? Estas autoras agregan que, tal como yo les decía, cuando las vulnerabilidades son gatilladas dentro de la relación de pareja, el individuo tiende a percibir el riesgo y anticipar el dolor, ¿ya? Y lo que va a ocurrir entonces, dice, entonces él o ella, típico relación heterosexual, ¿ya? Entonces él o ella reacciona a la conducta hiriente real o percibida de un modo automático, como si la situación presente fuera en esencia la misma situación estresante experimentada en el pasado o en un contexto fuera de la relación. Entonces, como digo, en pocas palabras, ya estas vulnerabilidades que traen las personas se activan en estas interacciones en el ámbito de la pareja, haciendo que haya una resonancia entre lo que pasa en el presente y el pasado, ¿ya? Esto es un poco parecido a lo que yo les hablé en el video del podcast acerca de cuando padres y madres se desconectan de sus hijos, ¿ya? Como de estas experiencias del pasado. Aquí puede pasar algo parecido en el ámbito de la pareja, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto puede convertirse en un patrón de interacción que puede ser dañino, que puede ser nocivo para la pareja. Entonces, ahí es cuando la idea es que nosotros podamos reconocer, por ejemplo, en la interacción a través de la conversación con la pareja, qué es lo que está pasando. O sea, y ahí me agarro de este caso del caballero de la hambruna, cuando tu señora llegó con las bolsas de supermercado y te diste cuenta que le había sobrado dinero y que, no sé, no habían no habían 4 harinas, sino que habían 2, ¿ya? Tú te enojaste, la retaste y no sé, te fuiste, ¿ya? ¿Qué te pasó a ti? Y no es tan fácil como yo lo estoy diciendo así como en la revisión, pero a veces sí y otras veces cuesta un montón, pero ahí es cuando uno dice, chuta, ¿y qué me pasó? Ahí yo me acordé, a lo mejor, o a lo mejor no es tan consciente. A veces hay gente que les pasa esto de manera consciente y otras no. O sea, es como, en verdad no sé qué fue lo que me pasó, pero no sería raro que a mí me haya pasado eso porque tengo esta historia. Para mí es importante que haya comida en la casa. Para mí es importante que sobre comida en la casa, ¿ya? Entonces uno podría decir, ¿será que te habrás conectado un poco con esta herida de que a lo mejor la carencia es peligrosa, por ejemplo, y habrá pasado que te conectaste un poco con ese periodo donde hubo hambruna, donde a lo mejor tú veías a tu mamá súper angustiada, donde veías a tu papá, no sé, que gritaba, veías a tus hermanos más flacos, no sé, ya me pasó cualquier rollo en la historia, pero que son relatos que muchas veces ocurren, ¿ya? Y pues sí, en verdad. Ahora uno le puede preguntar, ¿y tú, señora Pepita, no sé, tú sabías acerca de esta historia? O sea, sabía muy poco. A mí Juanito me había contado un poco de lo que había sido la hambruna, pero nunca tanto acerca de todo lo que él había sufrido. A lo mejor, no sé, como hermano mayor, que bueno, así como desde ya en la familia las personas tienen distintos tipos de roles. Y
Y algunas posiciones de hermano en ciertos periodos pueden ser más complejas que otras, ¿ya? Entonces pasándonos el rollo que además de paso, este era el hermano mayor en este contexto de guerra donde el papá perdió el trabajo, los hermanos estaban flacos, uno se enfermó, etc. Voy a hacer una pausa para sonarme. Ya, volví de mi pausa para sonarme. Entonces, claro, ahí uno le pregunta y la señora en verdad nunca se dio cuenta, nunca supo. Entonces, eso no va a quitar que el caballero llegó, la retó y dejó el escándalo en la casa. No, porque eso ya ocurrió. Ya le gritó a todos en la casa, ya mató todo el ambiente. Pero le va a permitir, por ejemplo, a la señora, para entenderlo más, para entender, no es que este sea un viejo fregado nomás que me anda criticando y que en vez de comprar 4 harinas, compré 2 y no entendió que era porque no me lo podía, qué poco empático, sino que además de eso está porque, claro, es fome la situación, él se conectó con algo, él tiene un tema con eso, entonces, como digo, no lo va a justificar que le haya tratado mal, pero sí puede permitirle tener una visión mucho más empática de su marido, ¿ya? Y al revés en el caso de su marido, y uno dice, y bueno, considerando que tú no sabías que tu señora sabía esto. ¿Cómo crees tú que ella se sintió cuando ella llegó con estas 2 harinas y no con 4? Y lo primero que hiciste fue retarla. ¿Cómo te sentirías tú? Pucha, la verdad es que yo me sentiría mal porque es incómodo que a ti te estén retando. ¿Ya? Yo te lo digo así, como súper corta la respuesta, no necesariamente algo extremadamente elaborado, porque hay personas que responden cosas elaboradas, así como se debe haber sentido afectada porque su marido, bla, bla, y un análisis mucho más profundo, pero en general basta con que la persona diga, no, en verdad se sentiría mal, y de esa forma entiende que la otra persona se siente mal, y que sus palabras y que sus acciones tienen repercusiones en la otra persona, y por lo tanto en lo que pasa y cómo queda la relación. Entonces, haciendo esos pequeños descubrimientos y compartiéndolo a través de un espacio de diálogo, se generan cosas, se mueven cosas y se generan cambios que tienden a ser positivos para la pareja como tal. Entonces, como digo, así como aclaración, no es que todos los casos de terapia de pareja y todos los motivos de consulta se trabajen desde este modelo de la vulnerabilidad. No, porque a veces hay otro tipo de temáticas y hay otros modelos también para abordar cierto tipo de temáticas. Pero los casos donde es pertinente, donde se identifica que hay una forma de interactuar que tiende a ser de esta forma, sirve trabajar desde esto y reconocer, ¿ya? Y bueno, va a estar en el ojo de los profesionales que reciban a las parejas en poder ver si es pertinente la aplicación del modelo o no, ¿ya? Porque de paso no es solamente identificar esto de las vulnerabilidades como tal, también hay otras cosas como que plantean estos autores acerca de las posiciones de supervivencia, ¿ya? Que no se los voy a leer en detalle, pero que tienen que ver un poco con que dentro de esta interacción, al momento en que se activan se gatillan, estas vulnerabilidades, cada miembro adopta una posición en particular respecto al conflicto, respecto a la interacción, ya, por ejemplo, y hay nombres como, que me da risa los nombres porque son como súper evidentes y como hasta de monito animado, así como perseguidor perseguido, por ejemplo, ya, hay varios nombres, pero les voy a nombrar ese nomás, así como el correcamino y el coyote, no sé si ustedes serán de la generación que vimos eso, bueno, yo sí, donde, por ejemplo, claro, hay uno que a lo mejor ataca, bombardea en palabras, en cosas, el otro como que se va para adentro, se desconecta y se arranca, se va de la situación, ¿ya? Y este otro sigue, y eso le hace mal a ellos. Entonces, ahí también nosotros como profesionales vamos identificando a partir de estas interacciones, de estas cosas que se gatillan, de qué manera la pareja se está relacionando, ¿ya? Para también mostrar eso, porque muchas veces hay personas que, bueno, no saben que eso tiene un nombre, no saben tampoco qué es la forma que están teniendo de relacionarse y que de paso les puede afectar negativamente, ¿ya? Porque incluso esa forma de adoptar esa posición también puede gatillarles otras heridas, ¿ya? Como de a lo mejor de lo que veían de sus cuidadores, que también veían que quizás reaccionaban y se ponían en esas posiciones, por ejemplo, y que a ellos les generaba algún tipo de impacto negativo. O positivo también, no sé, también puedes tener modelos de discusión que puedan ser positivos. Yo lo digo, alguien puede decir, pero ¿cómo si son discusiones? Ya, pero es que es interesante porque de repente, y esto es algo que yo no tomé conciencia hace miles de años, fue algo como que tomé conciencia hace pocos años, como hay personas que han visto a los papás discutir muchas veces, entonces pueden decir, no, yo de eso no quiero ser así, o dicen, no, yo he discutido con mi pareja, con expareja y discuto así, y de repente me he encontrado y hay personas que nunca han visto discusión, entonces no saben cómo se discute.
y al menos cosas que yo personalmente he tenido que aprender, que no porque hay una discusión el vínculo necesariamente está en peligro, cosa que a veces muchas personas que a veces presentan o tienden más a respuestas ansiosas se les activa, ¿ya? Entonces, como digo, de todas estas cosas uno puede ir aprendiendo cosas nuevas y analizar también un poco como de esas formas que uno ha tenido de relacionarse, con cuáles se nos hace más cómoda estar, ¿ya? Entonces, bueno, dicho esto, ¿con qué quiero que se quede en el día de hoy de este capítulo? Porque aquí son las 4:30 y yo tengo sesión a las 5, entonces no la quería hacer tan larga. Y que bueno, además de este modelo hay otros conceptos más que se hablan, pero ¿para qué les voy a dar la lata? Como un proceso de activación mutua, que es algo que tiene que ver con cuando hay uno que de los parejas que se activa, el otro que pasa con ese y viceversa, ¿ya? Que ayuda a localizar este patrón de interacción, ¿ya? Y cómo se activa mutuamente, generando más caos todavía. Quiero que se queden con lo siguiente. Punto 1. Que al espacio de la terapia de pareja no se va a hablar de cualquier cosa. Punto 2, que cuando se plantea una problemática y se acuerda, en el mejor de los casos, de manera co-construida, los profesionales de qué manera intervienen, basándose, bueno, en el motivo de consulta, como también basándose en qué es lo que pasa teóricamente asociado a esa temática o esa forma de relacionarse, etcétera. ¿Ya? Que no es algo que va por las nubes, ¿ya? Hay maneras específicas de intervenir, ¿okay? Hay un trabajo previo que se hace. Creo que dije el tercer o cuarto punto es que no todas las temáticas de las parejas son iguales, no todas las personas tienen los mismos estilos, y que también, ya así como punto más importante, diría yo, es como esto mismo que les decía, de que no es necesario que uno tenga identificados todos los traumas, todas las cosas que nos han afectado, bla, bla, para poder vivir y estar en pareja, ¿ya? Conocerla sí puede ser provechoso si es que uno decide trabajar con eso, ¿ya? Pero aún así uno puede tener heridas y cosas que no necesariamente se nos vayan a activar con una o unas personas en particular con quienes decidamos de relacionarnos sexo afectivamente, románticamente, etcétera, ¿ya? Es un poco como para que se queden con un cierto grado de esperanza, porque si no se ve como súper negativo el panorama y no es la idea, ¿ya? Así que bueno, espero que les haya gustado el capítulo de hoy y nos vamos a estar viendo próximamente. Desde ya les doy la invitación a que compartan este capítulo con sus amistades, con aquellas personas que estén en pareja, aquellas personas que estén pasando por una ruptura. Bueno, quizás cuando ya haya pasado un poquito más de tiempo, pensando un poco que también posterior a la ruptura se puede hacer un mayor análisis un poco de qué fue lo que falló en la relación que se tuvo, qué formas tenían las personas de relacionarse y que también puede ser muchas veces los procesos de duelo posterior a la ruptura de vínculos pueden ser un proceso de aprendizaje, siempre y cuando sean bien encaminados, encausados, ¿ya? Y bueno, también dejarles la invitación que si desean pedir una hora conmigo, no duden en escribirme a mi cuenta de Instagram por mensaje directo a psi.marisol_au. Una y una U solamente, mi apellido tiene 2 letras. Como también si desean escribirme por correo electrónico, sería mi nombre completo, marisolaucastro@gmail.com, ya sea para psicoterapia individual, terapia de familia, terapia de pareja, como también para pedirme datos a otros colegas. Yo en ese sentido no tengo drama con que la gente no quiera atenderse conmigo. Creo que todos tenemos derecho a buscar una persona con quien nos sentamos a gusto, ¿ya? A mí también me ha pasado que yo he buscado profesionales y he terminado con otros, así que no drama. Así que sin nada más que decir, cuídense mucho y nos estamos viendo.